Pues 40 días ya de confinamiento. Buenas tardes, aquí estamos otro día más en esta charla de amigos. Y yo quería empezar hoy, precisamente que es el Día del Libro, pues compartiendo con vosotros un libro, os lo regalo virtualmente, un libro de un buen amigo mío, un grandísimo escritor, que es Jesús Maeso de la Torre, La caja china, no sé si la habéis leído, No. pero es, bueno, el título no tiene nada que ver con lo que estamos pasando, el tema China y todas las cosas, pero en fin, ni son cajas de mascarilla ni nada de eso. Pero es un grandísimo libro histórico, como digo, que recuperando y aprovechando el tiempo para leer en estos días encerrados un poquito, pues lo estoy leyendo y es una maravilla de libro. Hoy que es el día del libro, el centenario de Cervantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que con todo eso, para darle o para empezar de una forma un poquito más amable, lo que estas veces atrás ha sido o han sido charlas entre distensión y tensión, charlas un poco serias, que lo siguen siendo evidentemente, pero sí un poquito triste. Hoy le damos también la bienvenida, bueno, a Miguel Ángel, que está, evidentemente, Paco Coto, que también está, a José Antonio, también, que hoy tenemos el placer y la fortuna de que nos acompañe José Antonio. Gracias por estar con nosotros en esta charla virtual. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por compartir este ratito conmigo. 40 días que llevamos ya aquí metidos, bueno, aquí, allí, allá, en el otro lado, o sea, 40 días encerrados y de momento, los únicos que van a poder darse un paseíto como Dios manda van a ser los niños a partir del domingo. Yo no sé hasta qué punto todo lo que estamos haciendo merece la pena, que supongo que merecerá la pena, pero la cifra de fallecidos diaria se ha estancado y, por lo menos la oficial, y la cifra de infectados también sigue sin bajar, ¿eh? Yo no sé qué opináis. Pues sí, de todas maneras, el tema... venga, Paco, venga, tú. El tema de la cifra es un tema que resulta bastante complicado, ¿no? Saber, no sé, aquí decíamos en Cádiz hoy que alguien ayer no ha hecho la tarea, porque resulta que ayer no había ningún contagiado y hoy aparecen 43 y tú dices, bueno, si no hay ninguno y hoy hay 43, ¿esto cómo es? Pues alguien no ha metido los datos ayer o lo que sea, ¿no? Entonces, y como cada uno llevamos, porque es verdad que la Junta pues lo está haciendo bien, incluso los que son asintomáticos o que han fallecidos que tenían síntomas, pero claro, no tenían hechas las pruebas, pues también los ha considerado, ¿no? Entonces, el hecho de que también cada uno esté llevando las cifras como les dé la gana, y aquí pues el gobierno es otra cosa, en la cual no toma partido aquí pues ni dicta en ninguna orden, en el sentido de que se haga de una manera determinada, pues también nos está llevando induce un poco a error, ¿no? Y yo me asustaba hoy cuando decían en Cádiz 43, dije, hombre, si ayer no hubo ninguno, yo, 43, esto no es normal, algo está pasando. Bueno, 22.000 fallecidos ya en España, Sí. ¿no? Estamos hablando de una cifra tremendamente preocupante, ¿no? Y que parece ser que yo lo he dicho varias veces en este debate, parece ser que nos estamos acostumbrando desgraciadamente a la crueldad de las cifras, de las estadísticas, sin pensar que detrás de todos esos fallecimientos hay personas, detrás de esos fallecimientos hay familias, hay situaciones que ahora se van a ver muy complicadas desde un punto de vista incluso económico, ¿no? También, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que han muerto muchos padres y madres de familia y habrá que ver pues también esos tipos de circunstancias que se producen a partir de ahora y desgraciadamente pues estamos en una... yo pues, tremendamente apesadumbrado con la crueldad que muchas veces, o con las estadísticas que muchas veces vemos que se produce y que como si no pasara nada, como si fuera simplemente una cifra más, una cifra cualquiera. Lo mismo cuando estamos hablando de los ERTE y cuando estamos hablando de los parados de este país. Se habla, va a haber 6, 7 millones de parados. Yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de a dónde vamos y de las tragedias humanas y familiares que va a traer todo este parón económico que hemos tenido y por supuesto todas esas tragedias que ha traído pues el fallecimiento de 22.000 españoles. Estamos hablando de cifras tremendamente preocupantes, 1.000 andaluces, por suerte en Andalucía
estamos en cifras totalmente distintas a las del resto de España, cifras mejores dentro de lo que cabe, quiero que se me entienda, evidentemente donde hay un fallecimiento, donde hay un contagiado, donde hay una persona en la UCI, pues estamos hablando de complicaciones desde un punto de vista personal, pero sí es cierto que desgraciadamente pues esta es la circunstancia y esto parece que se obvia o que no se quiere hacer ver, como hemos hablado, por parte del desgobierno de Sánchez. Sí, José Antonio. Si no, sí. Yo, por mi parte, considero que estamos ante eso, una emergencia sanitaria y que realmente el punto de vista sanitario no se está tratando como eje central de la crisis. Se está hablando, por supuesto, de las medidas económicas que serán fundamentales, pero yo creo que sin ponerle un freno contundente a lo que es la crisis sanitaria y a lo que es la epidemia en sí, con muchas medidas económicas que se quieran poner, si luego no hay personas o no hay empresas, de nada van a servir, ¿no? Entonces yo creo que el tratamiento que se le está dando a la gestión de la crisis, el que se estén pasando por alto cosas tan graves como el tema de las mascarillas que no valían para nada, el tema de los test que no daban fiabilidad, todas estas cosas yo creo que no deberían de pasarse tan por alto y que quizás por el clima que está reinando de tenemos que remar todos en el mismo sentido, no podemos tirarnos los trastos a la cabeza, pues se están obviando cosas que yo creo que son fundamentales para salir de la epidemia, porque al final es eso, es una crisis sanitaria que conllevará luego muchas crisis diferentes a nivel de, por supuesto, económico, a nivel de familias, a nivel de desarrollos humanos y como dicen por ahí, ¿no? Cómo nos relacionaremos en el futuro, si nuestros hábitos cambiarán, si la forma de meternos en los bares cambiará y las mesas pegadas, las barras en las que nos agolpábamos, pues ya tendrán que delimitarse también o lo que sea. Entonces, todo eso realmente no va a tener sentido si la pandemia no se frena o si no se encuentra una solución. Mi única esperanza es que, como es una pandemia mundial, es algo que afecta a todo el mundo, pues que por parte de gobiernos potentes, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos y grandes inversores en ciencia, pues que se pueda encontrar una solución médica que tarde más o menos, pero que encuentre eso, porque si no, si fuera un caso aislado de España e Italia, yo no quiero pensar cuál sería nuestro futuro, la verdad. Yo, lo que más me preocupa, José Antonio, y a raíz de lo que decía Miguel Ángel, me preocupa muchísimo. Esta mañana un amigo me hacía una pregunta, me hacía una afirmación con una pregunta, ¿no? Decía, ¿vamos a ser los mismos en cuanto a forma de ser cuando esto termine? Quiere decir, en cuanto a los fallecidos, por ejemplo, parece que como que estamos pasando un poco, ¿sabes? Y al final pues son nuestros padres, nuestros abuelos, que al final han pagado sus impuestos y que han sacado este país hacia adelante y parece que lo tenemos ahí como olvidados, ¿no? Y me pregunta este compañero, ¿vamos a ser más egoístas cuando salgamos de este confinamiento? Porque parece bueno, que el tema, sobre todo en cuanto a los fallecidos, va por ahí, ¿no? De que no verdaderamente estamos como dándole importancia al tema de los fallecidos. Y bueno, si una gripe en España mata a 16.000 personas anualmente al año, aunque no le demos importancia, ya llevamos 20.000 en menos de una campaña de gripe, ¿no? Llevamos 20.000, pero no le estamos dando ninguna importancia. Que parece que, bueno, que como son mayores, pues son mayores y ya está, y les tocaba y punto y se acabó, ¿no? Y tampoco creo que sea, deba ser uno de los hechos que nos encontremos cuando salgamos de aquí. Es decir, que son muchas cosas, no es solo el tema sanitario ahora, que por supuesto lo hemos comentado muchas veces en este debate, es algo que no se tiene que olvidar, que es decir, que España tiene que autoabastecerse, que el tema sanitario tiene que ser prioritario, pero bueno, hay otras cosas que pueden salir cuando salgamos de aquí, o el tema de los niños ahora, que esta mañana se comentaba, y hay muchos niños que tienen miedo de salir a la calle, y que se está planteando también un problema que de futuro a los niños les puede influir, ¿no? Ese tema de que les vaya a dar miedo el hecho de salir a la calle.
Paco, al hilo de lo que decías antes, volveremos a ser los mismos cuando salgamos. Yo escribí un artículo en prensa, uno de estos artículos de opinión que hago, ¿no? Y habitualmente para 2 medios de comunicación. No recuerdo ahora en concreto cuál de los 2 era, pero bueno, al final lo que venía a decir en ese artículo de opinión, que yo espero que no seamos los mismos una vez que pase esto, que no se vuelva a ese egoísmo que nos encontramos en muchas ocasiones, que nos hemos encontrado, que estamos viendo a la hora de tratar estas simples cifras de fallecidos, ¿no? que merecen todo el respeto y toda la consideración por nosotros. Yo quiero una sociedad diferente. Yo me resisto a volver a la sociedad que teníamos antes del 17 o 16 de marzo de pasado, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que enseñar, tenemos que aprender de esto a ser mejores personas, a saber la línea tan frágil y tan débil que tenemos entre la vida y la muerte, desgraciadamente, cuando nos golpea una pandemia como la que estamos viviendo, y luego también nos tiene que enseñar y tenemos que aprender en cuanto a nuestra responsabilidad también desde un punto de vista económico y social. Yo creo que todo lo bueno, todo lo positivo que está trayendo el coronavirus dentro de lo tremendamente negativo que es la sociedad, cómo está respondiendo, cómo está aportando la solidaridad, cómo está haciendo mascarillas, cómo está haciendo pantallas de protección para los sanitarios y para las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado. Cómo se están haciendo donaciones para alimentos, como hemos visto en debates anteriores. Yo creo que todo eso nos tiene que hacer reflexionar hacia el futuro y nos tiene que hacer y andar hacia un mundo mejor. Yo por lo menos me lo voy a tomar así y cuando salga el primer día y espero que el resto pues también tome esa consideración. Pero fíjate, Miguel Ángel, que aun siendo también mi deseo, que es lo que tú acabas de explicar, que suscribo palabra por palabra, pero no sé, puede que sean los años, que aunque no son muchos, pero uno ya va cumpliendo años y me encuentro ya en esa frontera que marcan los especialistas de los llamados no mayores, pero sí en una edad, no viejo, pero sí ya con una no sé qué, en fin. Yo al menos me vuelvo teniendo, repito, ese deseo. Tú fíjate que la brecha social que hay y la que va a haber, esa yo creo que no va a curar ni va tampoco a soldar y va a pasar mucho tiempo. El ser humano tiene la capacidad de que a causa hace efecto, es decir, responde rápidamente cuando algo malo se cierne sobre un núcleo, una comunidad, un país, una sociedad, y cuanto más pequeña, mucho mayor y mejor es la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Todo eso que se está haciendo, por ejemplo, lo voy a decir, yo creo que ya lo he manifestado ya en un par de ocasiones, pero afortunadamente anoche, escuchando la radio, me congratuló, o al menos me reconfortó bastante escuchar el testimonio de una persona que se parecía mucho a la que yo opinaba. Sabéis que yo no soy de los que aplauden en el balcón a las 8 de la tarde. No lo hago por lo siguiente, porque ni los sanitarios, ni los bomberos, ni la policía, ni los supermercados, ni los que desinfectan, ni el servicio de limpieza, no quieren aplausos de nosotros. El aplauso, digamos, moral y el ánimo ya lo tienen. Ellos quieren medios para trabajar. Necesitan mascarillas, equipos de protección, cuidar bien a los enfermos, que haya test, que haya todo lo suficiente. Podemos presumir muchísimo de tener una sanidad muy avanzada, de las mejores que hay en el mundo, pero a la que, como yo también decía no hace mucho tiempo, porque gobiernos de distinto color durante muchísimos años se han encargado de socavar los cimientos de esa propia sanidad pública, recortando, privatizando y haciendo de todo. Digo todos, ahí meto a todo el mundo. Por eso digo que yo no soy partidario de los aplausos, démosle a esos profesionales las herramientas para trabajar y que nos cuiden a nosotros. Entonces les podremos aplaudir y además tampoco tenemos por qué aplaudir, nuestro ánimo lo tiene. Y en segundo lugar, y termino, el tema de la brecha social. Yo no quiero pensar, y lo digo de corazón, que cuando, si Dios quiere, superemos esto, que lo superaremos naturalmente, todo esto quede en el olvido. Todo esto quede en el olvido. Y que un día, no sé si en diciembre o en enero o en febrero del año que viene, cuando aparezca un medicamento que mitigue las causas del coronavirus
o si ya afortunadamente aparece una vacuna y estamos el 80 por 90% inmunizados, pues no se entre en una habitación, veamos un cajón y veamos restos de haber cosido mascarillas y de haber cortado elástico y de haber cosido y restos de muchas cosas. Eso es lo que yo no quiero pensar, porque eso realmente, vuelvo a decir, me vais a decir, ¿este es el abogado del diablo? No, es lo que pienso, es lo que yo no quisiera que pasara, que tengamos una sanidad en condiciones, unos servicios en condiciones que nos tiene que proporcionar el gobierno y el Estado, para que no tengamos que llegar a estas situaciones en las que afortunadamente formamos todos una piña y todo el mundo, en mayor o menor medida, sale como un solo hombre, una sola persona, a ayudar a los demás. Esa al menos es mi opinión, no sé. Sí, lo que pasa, Guillermo, que eso no es, o lo que decía Miguel Ángel, España es un país solidario, eso, en eso estamos de acuerdo, siempre hablamos de una mayoría, pero bueno, siempre tiene que haber gente pues que efectivamente ni cumplan las normas de confinamiento, que se las pasen por el mismísimo forro de donde quieran, que habrá personas que en política pues mientan porque están constantemente mintiendo, que lo estamos observando ahora mismo con el tema del gobierno, ni que, bueno, ni que venga el presidente del gobierno a decir que seguramente pues en la rueda de prensa que hoy será, hoy no, mañana viernes, perdón, pues dirá 2000 cosas. Hombre, no se puede hacer tampoco lo de ayer del ministro de Sanidad, que una vez que termina la prórroga de la solicitud de prórroga al Congreso de la prórroga del estado de alarma, pues que diga que el 70% de los españoles vamos a estar contagiados. Mire usted, pues ya me lo pone usted muy bonito, vamos. Espere usted a que le concedan la prórroga, ¿vale? No espere usted a eso para decirlo, dígalo usted, sea usted eso. Entonces, ¿que hay gente que son solidarios? Y dice, muchísimo, una gran mayoría en España. La solidaridad es verdad que existe en todos los aspectos. Somos el país del mundo que más órganos dona, etcétera, etcétera. Pero que hay gente que efectivamente no lo son. Pues muy bien, pues efectivamente no lo son y que son esa gente las que en un momento determinado hay que encauzar por algún sitio, creo, pienso, ¿no? Mediante la ley, mediante lo que sea, pero que efectivamente hace falta. Yo como tú, efectivamente, no salgo al balcón a aplaudir. Además, me parece que algo reiterativo ya cansa. Ayer, por ejemplo, y que me disculpe quien se pueda sentir ofendido, que no lo digo por ofender, pero esto es Cádiz, es tierra de ironía, pues decían que ahora un pañuelito blanco por las ventanas, tal como se termina el aplauso, para el tema de los fallecidos. Y dice, hombre, estamos en una plaza de toros, ¿dónde estamos, no? Con el pañuelito blanco. Es decir, que ahora viene el pañuelito blanco, luego vendrá el rosa, luego vendrá el no sé qué, por no sé cuánto. Dice, tampoco es eso. Es lo que tú decías, no se tiene que olvidar, es que no se tiene que olvidar. Se tienen que albergar, digamos que los propios ciudadanos de España tienen que albergar ese tema para que no se olvide. Eso se quede en la... Algo tiene que quedar en algún sitio reflejado. Para Quedará. Pero, por ejemplo, eso que tú dices, Paco, y me va a permitir Miguel Ángel, aprovechando que tenemos a José Antonio, que es abogado, algo que yo no entiendo, repito, e insisto, o sea, yo aplaudo hoy, todas las tardes, a las 8 de la tarde, y pongo música con un altavoz, pero pasado mañana me salto el confinamiento y pongo en peligro mi propia vida, que, bueno, cada uno es dueño de la suya, y pongo en peligro la de los demás. Sobre todo, gente que se saltan ese confinamiento, que lo vemos a diario, personas que van a necesitar atención médica de esos mismos a los que le ha aplaudido, pero que además saben que le va a poner una multa que no va a quedar o que va a quedar en nada. Porque, si se la ponen, Guillermo, porque tengo un ejemplo muy claro aquí a mi lado. Pero Paco, se supone no. El otro día publicaba El País, creo que era, no recuerdo, bueno, publicaba El País o El Mundo, no recuerdo tampoco. Decía que el 80% de las multas de 600 euros van a terminar en la papelera, porque con la ley, no con el estado de alarma, con la ley en la mano y con la Constitución, no se te puede multar porque no es una ley, es una norma. Eso José Antonio lo sabe mejor. Sí, sobre los planteamientos que hacíais antes a futuro, yo pienso que el mundo ahora mismo está como cuando una persona empieza a hacer más deporte, pero yo soy un poco escéptico
porque estamos sometidos a una realidad virtual tan presente que, por ejemplo, cuando aparecen las series donde las calamidades y las epidemias son tan reales, ahora que lo vivimos como en primera persona, tengo, por así decirlo, la sensación que a mucha gente se le va a olvidar pronto y pensará que es como una serie más de estas que echan en la tele de zombies y de cosas de estas, porque no sé si hasta el punto de considerar, aunque suene palabras muy grandes o muy graves, que estamos siendo manipulados en nuestro entorno, porque cada uno estamos metidos en nuestra casa y lo poco que podemos acercarnos a la realidad es la distancia que nos separa del supermercado, de la farmacia o de de nuestro sitio, de nuestro puesto de trabajo cuando sea indispensable, y a menos que seamos médicos, que yo no lo soy y por tanto no tengo esa relación, o tengamos a alguien que viva esa realidad muy de primera mano y que nos pueda trasladar una imagen palpable de la realidad, yo creo que estamos todos metidos como una especie de burbuja que es un tanto extraña. El otro día, porque al final todos los grupos de WhatsApp se están adulterando, y desde el de la peña de fútbol, el del colegio de cuando éramos pequeños, todos al final terminan hablando de lo mismo. Y yo decía que con el tema de hacer tantos dulces y demás, estamos teniendo una sobreexposición al azúcar. Y eso nos está haciendo como estar fuera de la realidad, ¿no? Entonces, las noticias, como se decía, no se nos ofrecen esas imágenes que en el fondo yo creo que son necesarias, ¿no? No de la tristeza o del padecimiento, pero sí de ser conscientes de lo que nos rodea. Es que no somos conscientes, como decíais al principio, de esas 20.000, no son 20.000 personas, son 20.000 familias o sea, porque cada persona que muere tiene un padre, tiene una madre, tiene un hijo, una pareja, hermanos, y es un drama familiar. Y yo creo que el duelo sobre todo de esas personas que no han podido despedir a su familia, personas que con las que tengan la suerte de tener los restos en su casa y que en algún momento puedan hacerle una misa, el que sea creyente, por supuesto. Todas esas cosas a los que no nos está afectando de manera directa o a nadie de nuestro entorno, que por suerte es, no sé, no podría dar una cifra, pero entiendo que es casi el 70 o el 80 o incluso el 90% de la población, porque en 40 y tantos millones de habitantes que somos en España, los números son son bajos. No son bajos, pero son en dimensión son pequeños. Entonces, realmente, yo, como decíais, albergo la esperanza que las cosas cambien, ¿no? Pero me da la sensación que se están hilando mucho las cosas para que la gente tenga la capacidad de olvidar rápido. Incluso cuando algo no nos gusta y lo dejamos ahí perdido en el pasado, yo creo que esto, por desgracia, será algo así, o que se recordará puntualmente, o como aquello que pasó, o como... No lo sé, soy un poco escéptico, y sobre el tema jurídico no me quiero extender, monopolizar la conversación. Bueno, yo creo que la crisis sanitaria está generando una inseguridad jurídica brutal. O sea, la inseguridad jurídica es en todos los términos, desde el momento en el que se decreta el estado de alarma y la Constitución que establece o sea, que promueve una ley que es la del estado de alarma, de excepción y de sitio, y establece una serie de características que configuran el estado de alarma. Lo que estamos viviendo no es un estado de alarma, es un estado de excepción, donde se pueden limitar los derechos fundamentales y sobre todo hay una cosa que es esencial, y es que el derecho a la libertad es un derecho, es decir, el salir a donde tú quieras, cuando tú quieras. El estado de alarma te lo puede restringir por zonas o por horas, es decir, pues imaginaros una catástrofe, una inundación en un barrio, bueno, pues en ese barrio no podemos entrar por zona o por horas. Pues bueno, pues hay alguna cosa en algún momento determinado, pues desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pues no podemos acceder a una determinada zona. Pero es que lo que estamos viviendo es todo lo contrario. O sea, la restricción del derecho a la libertad es la norma y la excepción es el ir al trabajo, el ir a la farmacia. O sea, como se estaban diciendo, y sobre todo la norma donde viene el desglose de las sanciones, o sea, desde 600 euros hasta 30.000 euros. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo, igual que no entiendo, por ejemplo,
el que, y sin entrar en temas muy espinosos ni nada, el que, por ejemplo, se considere a un niño, el que tiene 14 años, o una niña, el que tiene 14 años, y sin embargo, cuando se estaban promoviendo leyes tipo de aborto, a la niña de 14 años ya tenía que ir al médico sin el consentimiento de los padres. O sea, para darse un paseo a la calle, sí con la madre o con el padre, porque estamos en una epidemia, pero para abortar lo puede hacer solo. No lo entiendo. Son Bueno, muchas situaciones en las que se está legislando a golpe de, no diría ya ni de titular, sino de ocurrencia, ¿no? O sea, y lo estamos viendo en las noticias que salen y en los decretos que se promulgan y que se reconfiguran a la media hora. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, estamos viviendo una barbaridad. Sobre todo, Dios quiera, perdón, y Sí, termino, sí. Dios quiera que esto no se alargue mucho y sobre todo que las medidas y las restricciones de derecho que estamos viviendo no se asienten, porque yo sería de los que diría que habría que salir a la calle con una mascarilla, por supuesto, pero con una aspa de velcro o de cinta aislante negra, porque realmente a todos nos tienen la boca callada. Ujú. Yo, en el sentido que tú decías, el tema jurídico, la ley 4/1981, que es de la que estabas hablando, la ley orgánica, ¿vale? Yo creo que la gente o incluso los sindicatos, que ahora esta tarde me pareció, o esta mañana presentaba UGT una demanda contra el consejero de salud de la Junta esta mañana por el tema de las mascarillas y tal, y volvemos a decir, bueno, mire usted, le hace la ley. El artículo 7 dice que el responsable en un estado de alarma es el gobierno. Es de tontería, los demás huelga. Es decir, aquí no hay historia, ¿no? Yo ayer me parece que los sindicatos también, no sé si sí, no lo sé, que dos sindicatos presentaron también una demanda contra el consejero de salud, que además son la causa más rápidamente que he visto yo archivar, ¿no? Porque ya como llevan unas cuantas, pues rápidamente dice el juez, mira, déjate de pamplina y te va al Supremo y déjate de tonterías, que esto no viene al caso. Y entonces es verdad que se está politizando, porque se está politizando también o intentando politizar la justicia encima de los pocos medios que encima existen ahora mismo, pues encima lo estamos politizando. Es decir, los sindicatos que ya estamos viendo que se están desbordando en sentido político, la prensa, que yo le paso a Miguel Ángel, me hubiese gustado que lo hubiésemos escuchado aquí esta mañana en la editorial de Ángel Barceló en la cadena SER, porque eso es para que monte con Pepa Bueno, pues las dos, que también tuvo la semana pasada una memorable, y que monten las dos un programa que se llame, por ejemplo, pues defender lo indefendible, ¿no? Porque mire usted, quien no sabe hoy en día que este tema es que la culpa es del gobierno, lleve 3 meses, lleve 200 años. Estamos en un momento y en una época donde hay que hacer. Entonces, estamos intentando por fuerza y con el tema de los bulos, de los WhatsApp y tal, que estamos volviendo a la censura pues de los años 50, ¿vale? Estamos aquí, como los sindicatos, vamos a tener que echarnos manos, le decía yo a Miguel Ángel ayer, de la imprenta otra vez, ¿no? Y salir corriendo de un lado para otro con los panfletos y cosas de esas, porque aquí es que no se puede publicar. Tú intentas mandar un WhatsApp y ya depende que WhatsApp, ya no son 5 personas, depende, ya lo tienen clasificado y o a una persona, ¿no? Y tú dices, bueno, mire usted, y usted habla de libertad de prensa, de libertad de expresión y de lo que usted quiera, pero no es verdad. Hay libertad de expresión, de prensa para lo que uno quiera, y se están dirimiendo responsabilidades en un estado que no sé cómo llamarlo, porque como tú decías, no es un estado de alarma, estamos en un estado de excepción, ¿no? Pero bueno, mire usted, de todas maneras, sea de alarma, de excepción, vamos a llamarlo de alarma porque legalmente está constituido como tal. De todas maneras, el responsable es el gobierno, no porque lo diga yo, no porque lo diga yo porque yo tenga un pensamiento político o tenga otro, sino porque simplemente pues lo dice la ley. Y mire usted, no hay otra historia, aquí no hay otro eso. Cuando esto termine, me consta que por el tema de los ERTE y todo eso, pues bueno, aquí daños y perjuicios en el Supremo va a haber la de Dios en Cristo, ¿no? Es decir, yo creo que los miembros del gobierno no van a salir del Supremo, le van a poner una camita allí y allí van a estar todo el día, ¿no? Echados un ratito porque para declararle una cosa en otra. Porque me consta que hay compañeros y despachos que están preparando ya por lo que pueda pasar, ¿no? Están ya preparando y están ya pasándose plantillas, le corte y pega y de ya paso de aquí de nada más que meter los datos y punto.
Bueno, Guillermo, voy a aprovechar ahora que se está terminando el tiempo. Voy a hacer una frase que tú decías mucho en la televisión. Vamos a ir a publicidad y ahora volvemos.